Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar sobre fundamentos de la fotografía, a aclarar ciertas dudas que tal vez algunos de los compañeros tengan con respecto a al primer módulo. Y en este caso vamos a repasar lo que es la apertura del diafragma. Entonces, bueno, como vimos, eh, el diafragma se encuentra dentro del lente. Y bueno, aquí tenemos un lente 80 milímetros. Este es de una cámara análoga, entonces es un lente bastante viejito y bueno, nos trae aquí bastante información. Vemos que es un 80 milímetros y tiene una capacidad de apertura de diafragma de 2.8, su máxima apertura, y la mínima sería 22. Entonces, bueno, acá podemos ver, vamos a ponerlo en 2.8, y si vemos a través del lente, vamos a ver qué se ve por aquí, podemos ver que está en su máxima apertura. Esto quiere decir que entra mayor cantidad de luz en, lo que sería el rollo o en el caso del digital, mayor campo de luz, mayor cantidad de luz en el sensor. Y esto también significa que vamos a tener poca profundidad de campo. Esto quiere decir que las cosas saldrían menos enfocadas, o sea, del objeto que tengo enfocado, van a salir más borrosas hacia adelante y hacia atrás. Y podemos ver cómo el diafragma se va cerrando conforme aumento el número F. Ya habíamos dicho que también se le llama número F a la apertura que tenemos del diafragma. Entonces vean, este es un 22. Aquí imaginemos que todo esto está oscuro, ¿verdad? Y esta sería la única fuente de ingreso de luz. Y bueno, este lente es de una cámara análoga y aquí vemos que tiene más información. No todos los lentes la traen, pero creo que este lente funciona muy bien para dar este ejemplo. Aquí podemos ver esta primera fila. Bueno, sale la información del lente, es un 80 milímetros y ya como les mostré, acá viene de 2.8 hasta 22. La siguiente hilera de números, vemos que hay un puntito rojo y a partir de ahí empiezan a abrir los números 4, 8, 16, 22. Y más arriba vemos donde está marcada la distancia, los números amarillos en pies y blancos en metros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto es en las cámaras análogas. Digamos que yo me posicionaba vamos a ver aquí, en este caso sería a 5 metros de distancia la cámara del objeto o sujeto que vamos a fotografiar. Entonces, esto quiere decir que cuando nos colocamos acá, vemos que está 16, bolita esta y 5, todos alineados. Entonces, esto quiere decir que tengo un F16 y que estoy enfocando a 5 metros, lo que estoy enfocando está a 5 metros de distancia. Y bueno, entonces, esto nos servía para saber cuál era el rango de enfoque hacia adelante y hacia atrás de mi objeto. Entonces, en este caso, si estábamos a 5 metros de distancia, vamos hasta 16 y vemos que está un poco por delante del 3. Eso quiere decir que con un F16
a 5 metros de distancia del sujeto que se está enfocando, el enfoque se empieza a ver a partir, digamos que de 2.9 metros, hasta llegar al enfoque a 5 y hacia atrás podemos ver que casi hasta el infinito. Con esta misma distancia de 5 metros, pongámosle que lo que estamos escogiendo es un F4, a 5 metros quiere decir que hacia adelante, entre 3 y el 5, casi que nuestro enfoque se empieza a ver a partir de los 4 metros, 4.8 metros, digamos. Y hacia atrás, tal vez hasta los 6 metros, porque vemos que 4 está aquí, más cerca del 5 que del 10. Y este ejercicio nos sirve también para entender lo que es la distancia focal, porque, por ejemplo, en 16, cuando estamos con un F16, estamos enfocando a 5 metros, vemos que tenemos casi que 2 metros hacia adelante de enfoque, un poco más de 2 metros, y hacia atrás hasta el infinito. Pero ¿qué pasa si nos acercamos a nuestro objeto a fotografiar y digamos que nos posicionamos a 1 metro de este? Entonces, con F16 a 1 metro de distancia del sujeto que vamos a fotografiar, podemos ver que casi que de ese metro punto 9 es donde empezamos a percibir el enfoque hasta el metro donde está enfocado, y hacia atrás casi que 1 metro 200, 1 metro 100. Vemos que la distancia focal disminuye conforme nos acercamos al objeto. Ahora vamos a repasar el concepto de velocidad de obturación o tiempo de exposición. Recordarles que es lo mismo, pero si estamos hablando de tiempo de exposición, un tiempo de exposición corto va a ser una velocidad de obturación alta y viceversa. Entonces, bueno, en este caso vamos a ver el efecto de la cortina cuando se abre en una velocidad de una milésima de segundo. Entonces, bueno, ahí se tomaron 2 fotografías, pero casi que es imperceptible al ojo. Ahora vamos a bajar esa velocidad a un segundo. Entonces, el tiempo que está la cortina arriba es el tiempo en que se está, digamos, que cocinando la fotografía. Pensemos que durante todo ese tiempo está entrando la luz. Y si hay movimiento, la imagen va a registrar todo el movimiento que se esté dando en ese segundo. Cuando las velocidades de exposición son bajas, es que tenemos efectos, que logramos tener efectos como el efecto de seda con el agua, que muchos de los compañeros pusieron de ejemplo, que me parece que es un ejemplo muy bueno y muy bonito para mostrar lo que es el registro del movimiento durante la exposición de la foto. Entonces, cuando los tiempos de velocidad son cortos, obviamente la entrada de luz es menor,
y en tiempos de exposición más largos la entrada de luz va a ser mayor.